La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para escuchar las lindas experiencias de nuestros jóvenes, que también son siempre acompañados por la familia, es decir, por los papás, las mamás, las abuelas, en fin, toda la sociedad. Tenemos que acompañar las cosas lindas, las creatividades de nuestros jóvenes, darle cancha, darle posibilidad para que ellos también puedan sembrar y poner ese granito de arena en la construcción de nuestra sociedad. Este es nuestro tiempo. Dentro de 100 años, así es que tenemos que aprovechar y darle también riendas sueltas a estos jóvenes para que hagan el bien. Hoy le tenemos aquí a dos jóvenes, aquí ya le estamos presentando. Bueno, vamos a comenzar con las damas. Nos vas a decir un poco tu nombre, de dónde venís, cuántos años tenés, qué estás haciendo. Bienvenida a Jóvenes para los jóvenes en familia. Muchas gracias, padre. Mi nombre es Tamara Camacho, tengo actualmente 21 años, estoy estudiando la carrera de medicina. ¿Medicina? Sí. A la cuenta, nos vas a curar entonces. ¿Y qué área querés, Tamara, hacer? Porque ahora estás estudiando todavía no estás haciendo la parte, ¿cómo le llaman después? La especialidad. La especialidad. Pero antes de la especialidad, ustedes tienen que comenzar a practicar. Residente, ahí está. Sí. La residencia. ¿Y en qué universidad estás, Tamara? Estoy en la Universidad Nacional. A la cuenta. Entonces, ¿estás en clínica? Sí, en clínica. Bueno, muy bien, en clínica. Ahí tenés mucho para practicar, ¿eh? Sí. Pero todavía, cuarto curso todavía no. Estamos ya en... ¿Ya están yendo? Sí. ¿En ya serio? estamos. ¿Y qué estás haciendo, por ejemplo? ¿Qué se hace en el cuarto curso ahí? Actualmente estamos con los pacientes en la cátedra de clínica médica. Sí. Con los pacientes internados estamos ahora. O sea, primero los internados. Sí. Se va mirando, se va viendo, se le escucha al profe. Sí, así mismo. La profe. ¿Y ustedes tienen un profesor específico o son varios profesores con quienes van pasando? Varios profesores. Los profesores son doctores que están ahí con nosotros. Sí. Y tenemos varias cátedras también, o sea, pasamos por varias especialidades. Ya. O sea, van pasando por varias especialidades. Así mismo. Como para que después ustedes digan, me gusta esta especialidad, claro, o aquella otra. ¿Y qué tal, cómo te sentías ahí, Tamara, cuando le ve a un enfermo que se está quejando, que está llorando, que me duele aquí, que me duele allá? Va ella, Tamara. Y la verdad que es mucha empatía también la que siento por ellos, ¿verdad? Y solamente escucharles, estar ahí atentos a ellos, darles ese cariño que muchas veces algunos también ya pierden. Entonces eso también les reconforta mucho y también ayuda a que el paciente se afiance más al tratamiento y siga mejor eso y por lo tanto llegue mejor a curarse, ¿verdad? Claro. Y dicen luego muchos que una de las mejores medicinas es la empatía, eso que vos dijiste. Por ahí comienza, ¿verdad? Sí. Claro, porque si hay empatía, después por lo menos ya te escucha y después ya va a tomar su remedio, después ya y bueno, no vamos a hablar ahora de otros asuntos, de remedio, de esto, porque si no vamos a salir aquí criticando contra todo el mundo, ¿verdad? Porque como se dice. Bueno, y vamos a presentar aquí a nuestro también visitante hoy. ¿Y vos por dónde estás? ¿Tu nombre? Decinos un poco y qué estás haciendo. Mi nombre es Jonathan González, soy de la ciudad de Areguá, tengo 26 años. Actualmente voy a empezar a estudiar la carrera de análisis de sistemas. Análisis de sistemas. Yo pensé que vos me ibas a decir, iba a analizar si puedo vender mejor la frutilla, madre. Pues, esto también, eso... Sí, ¿qué tal? ¿Y vos comés frutilla por ahí, ¿o no? Claro, me encanta. ¿En serio? Me encanta, sí. Frutilla con chantilly, es lo mejor por ahí. Pero vos estás en la ciudad, o estás ahí hacia... ¿Cómo le dicen? No, Estanzuela. Por ahí lo que hay muchísimo la cuestión de la frutilla. Sí, ahí en Estanzuela hay,
pero en más lo que yo vivo en Cacupemí. Cacupemí. Sí, Ah, Cacupemí sería Ruta de las Residentas. exactamente. Ah, ya. O Más sea, vos estás Areguá hacia Yendo Luque, hacia Luque, así Luque. mismo. Ah, ya. Y ahí no es lo tanto de la frutilla. no, hay ahora muchos comercios. Ah, comercio, sí. Comercios Y así. de que se puso ahí un supermercado ahí. ¡Ya! Sí. No puedo más ni pasar ahí. Con No, la bebemita y hoy con ella. Sí, es muy complicado. Sobre todo sábado y mucho domingo. tráfico. Sábado y Sí, domingo. Terrible. sábado y domingo es muchas. Cuando más apurado estoy para ir a celebrar la misa sábado domingo. Sí, mucho Exacto. mucho Bueno, tráfico ahí. y vos qué estabas haciendo, me dijiste, estaba con la cuestión de la informática. Sí, me gusta. Ahora tengo una especialización ahora en parte en reparación de computadoras. ¿Ah, sí? Sí, ¿Pero vos terminaste ya o estás estudiando todavía? estoy estudiando ese curso. Estás estudiando. Estoy estudiando. Ya. ¿Y dónde estás estudiando? ¿Qué? Estoy, bueno, ¿SNPP? no, se llaman Colpin. Ah, Colpin, ahí Colpin. de Fernando de la Mora. Sí, No me digas, no, Sí. eso es un buen instituto. para- sí, es un instituto que vale Espectacular. mucho, vale la pena Sí, mucho y es muy renombrado a nivel Sí, no, yo conozco y además tiene, lastimosamente siempre tenemos que depender del extranjero, ese depende todo de Alemania. Y Sí, yo conozco muy bien porque estuve hablando ahí con mucha la gente, acompañando también, ¿verdad? Es muy interesante. sí, así. Pero ya de pecha, si queremos algo lindo en nuestro país, tenemos que depender de Alemania, de Francia, de Corea, de todo el mundo. Sí, así. Hasta los hospitales, ellos nos tienen que construir. Sí. Y después nosotros, con el presidente de la República, vamos a inaugurar. Así Ya, mismo es. aquí durante mi periodo. Sí. Los coreanos nos ayudaron, o los de Taiwán nos ayudaron. Sí, así mismo. Qué realmente pena, es che. Bueno, una- pero en fin. Y decime, ¿y qué tal ese estudio? ¿Es bueno? para mí me sirve mucho, a mí me gusta Ya. mucho. Y eso ¿Qué año estás vos? es un curso que va 4 a 5 meses. 5 4 o meses. 5 meses, ya. 5 ya, meses y estoy empezando ahora y va a terminar en junio. ya. En junio, ya. En O sea junio. que estás comenzando ahora. Sí, Recién. sí, Qué bien, che. ¿Y cuántos años me dijiste que tenés? 26. 26. Sí, ¿Y que terminaste tu tercero de la media hace mucho? hace entonces? muchísimo. ¿Y qué hiciste mientras Y realmente estuve un año en el seminario. en el seminario? Sí, Ea, ¿con quién pico? ¿Dónde estuviste? en los diocesanos. Ah. O sea, estuve en el seminario menor. Ya. Estuve un año de discernimiento Sí. y decidí darme un poquito de Vacaciones. Un poquito O sea, por ahí tu corazón latió por otro lado. Sí. ¿Eh? Porque nosotros no nos encontramos en el seminario, porque No, conmigo se no. encuentran desde el segundo curso. No. Segundo iba a curso estar ya. en cuarto por ahí. Oina. En cuarto, pero Ya tenía que estar. sí, Claro, en claro, cuarto claro. por allá iba a Sí, estar, sí, pero sí. Dios, Yo enseño en el segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta ahí, ¿verdad? Mm. Después ya sexto y séptimo ya son pastorales Sí. y ya van con los otros, pues ya se ordenan. sí, Así así. que la caca, ¿dónde hay que hoy en día? Entonces, No. No, y en lo personal traté de no quedarme tampoco parado el en camino, eso. sí, No, sí. Y está bien. y decidí buscar especialización en lo que me gusta Sí. y ir creciendo más también Claro. a nivel personal y a nivel pastoral. Bueno, pero en el seminario ya habrás crecido bastante por lo menos Sí, en valores, muchísimo. principios, educación. Así Que mismo. pucha, ahí a fulina, anda, Sí. no llevar a ir, ¿verdad? No, Está bien. Te felicito. Bueno, así entonces nosotros estamos con los jóvenes. Vos, Tamara, me dijiste que venís de Villa Elisa. Villa Elisa. ¿Y cómo Sí. se llama tu parroquia? En la parroquia Santos Arcángeles. Santos Sí. Arcángeles. Ahí están unos brasileros, parece, ¿verdad? Están los frailes ahí. Actualmente el fray Joseph Naoki es nuestro párroco. Pero Naoki, ese parece que es medio coreano. o Sí, el japonés. Japonés, viejo. Sí, Pero él es brasilero o es japonés. japonés. Ah, él es japonés luego. Sí, japonés. Ah, porque es una congregación religiosa. Una congregación religiosa. Porque antes estaban los brasileros ahí. Sí. Sí. Pero él, ¿de dónde está viniendo? ¿Este del Japón o viene de No, Brasil? él estaba en Colonia Guazú. Ah, Colonia Guazú. Sí, estaba ahí. Aquí en Paraguay. En Paraguay, en Paraguay. Ah, ya. Sí. O sea que ya directamente. Pero él nació en Japón, Sí, en Osaka. en Osaka. ¿Qué tal? ¿Es joven, Es mediano? joven. Joven todavía. Sí, joven. Ya. Entonces, que viene ya para prestar el servicio. ¿Y cuántos sacerdotes tienen ustedes ahí en su comunidad? 3 tenemos. 3 sacerdotes. Sí. Ya. ¿Y vos qué estás haciendo, Tamara, en ese lugar? Y estoy actualmente como Curando a coordinadora. los enfermos lo primero que me tenés que decir. Pero ahora En vamos a la hablar del parroquia. aspecto espiritual, Sí. exactamente.
¿Qué es lo que haces entonces? ¿Tenés grupo juvenil? Sí, estoy como coordinadora de la pastoral juvenil de la parroquia Santo Arcángel. A la cuenta, vos solo la coordinadora. Sí, Ya, hace qué poquito. Interesante. Bueno, nosotros vamos a conversar un poco en el segundo bloque sobre eso, así que piensa un poco y me vas a presentar quiénes son esos jóvenes que están contigo, a quiénes vos coordinas. ¿Y vos con quiénes estás ahí en Areguá? Estoy con la parroquia Virgen de la Candelaria de Areguá. Ah, en la parroquia. La parroquia madre. Esa es la madre, Sí, exactamente. exactamente. Ahí estoy hace exactamente un año. Un año ya. Un año por ahí estoy. Sí. Y es una buena pastoral. Yo estoy actualmente como equipo de formación. Ah, vos De estás en la equipo parte de sí, formación. soy formador de jóvenes. Le Entiendo. estoy ayudando a formar. Y así, me voy mucho a los cursos, a los así cosas así para ayudar a los jóvenes a formarles, Ya. a incentivarles mucho. A los encuentros, etcétera, A los formativos. ¿Y dónde se realizan esos encuentros formativos? Y se realizan así a nivel nacional, hay a nivel nacional y a nivel arquidiocesano. Ah, ya. Sí, pero vos no me dijiste tu familia, ¿cuántos hermanos son ustedes? Y somos dos hermanos. Dos Y hermanos. soy el último. Ah, vos sos el más abuelo. El más abuelo. El más mimado. Y Vale. algo así. Bueno, pues aquí hay entonces el mayor y el menor. Y vos, Así. Tamara, no me dijiste. Y yo, nosotros somos 3 nenas. Ah, tres nenas, Sí, todas 3 nenas. nenas. Damn. Y yo soy la mayor. Vos sos la mayor, Sí. entonces vos sos ejemplo, modelo para todo. ¿Y las otras qué están haciendo? Ya Y- terminaron su escuela, su No. colegio. La del medio está en el segundo año. ¿A segundo de la media? Sí, segundo de la media. Sí. Y la más chiquitita ahora empezó. Está Ah. en el jardín. Jardín, a la Sí. cuenta. Pero qué diferencia de edades, qué grande sí. entonces. Entonces vos ya le habrás hecho a tu mamá su parto, ¿verdad? Algo así. Sí, o por lo menos le cuidaste. Bueno, Sí. muy bien, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Soporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos entonces con Tamara de Villa Elisa, ¿verdad? Sí. Santos Arcángeles, Sí, así es el nombre. Santos Arcángeles. Santos Arcángeles ahí de Villa Elisa. Y ahora con un nuevo párroco. Y vos eras Jonathan, ¿verdad? Jonathan, de Era- Virgen de la Candelaria, Así. Areguá. Sí. Pero Pepe anda ya la frutilla ahí donde vos me dijiste que algo ¿eh? No. Ahí ya tenemos todo el supermercado. Sí. Pepe ya cualquier otra cosa, menos la frutilla. Sí, así mismo. Bueno, qué bien. Eso es lo que hemos escuchado y ellos vienen aquí porque están al frente también de sus comunidades. Tamara, yo quiero escuchar un poco. Vos me dijiste que sos animadora dentro de tu parroquia, ¿verdad? Dentro Sí. de tu parroquia. Entonces, ¿en qué consiste? A ver un poco, contame el grupo juvenil, los grupos juveniles, si están activando o si están recomenzando todo, porque siempre hay realidades diferentes en cada lugar y en cada parroquia. Sí. Primeramente también mencionar que nuestra parroquia corresponde al decanato 6 de la Al decanato arquidiócesis. 6, ya. Sí. Y- Pero ahí vos ya no te acordás más quiénes pertenecen, qué parroquia, ¿verdad? Porque decanato antes venía del nombre del decano, que quiere decir 10, decano, ¿verdad? Decanato. Y bueno, 10 parroquias que se unían y formaban un núcleo. Bueno, pero si antes no te iba a pedir eso porque ni yo no sé ese decanato 6, quiénes son las Nosotros parroquias. somos 6 A ver, parroquias. ¿Ah, 6 parroquias? Ah, Sí. bueno, a ver, ¿y te acordás, Pico? Y Y claro, voy vos a- sos jefa, no, No, pero- tenés que acordarte. Imagínate vos, si vos sos mi jefa y no te acordás de que yo hiciste y que vos sos mi jefa. Y nada. A ver un poco. Yo A ver. soy coordinadora de mi parroquia, Ah, pero de hay tu el parroquia. que es del Pero- decanato otra vez. Ah, por eso. Sí. Ah, bueno, pero vos te vas y te reunís ahí Claro, con sí, los sí. del decanato. Y a ver, ¿cuál por lo menos te acordás? A ver si te acordás. Y está la parroquia San Pío X. Ah, San Pío X, sí, ¿no? conozco. Sí. Conozco. Ese ya está en Fernando de la Mora, sí. Sí, Santa Catalina de Siena. También Fernando de la Mora, le conozco. Después se va a la San- Cuena, vea. Sí, Después- San Sebastián. San Sebastián, ese sí que no me estoy ubicando bien nada.
¿Hacia dónde está? Y, San Sebastián, San y Sebastián. también cerca de Santa Catalina. Cerca de San Sebastián. Pero no, eso es la curva de la muerte. No, ese ya es otro, ese creo No. que ya es de la Sí. Bueno. ¿Y después? ¿Y otro? Ahí dije 3. Ya. Después- Y 4 con tu No, no, parroquia. no, 4 ya con el sí, tuyo. Santos Bueno. Arcángeles. Sí. Después la parroquia Virgen del Carmen, que también es de Villa Lisa. Estamos 2 parroquias ahí, en Villa Lisa. ¿Y Virgen del Carmen, la central de Virgen del Carmen? Sí, la central. Ah, ya. Sí, esa sí es muy conocida. Después, Después, ahí dije 5, me falta Sí, una sí. medalla milagrosa. Medalla milagrosa de Fernando. Sí, de Fernando. No me digas. Sí, Entonces se extiende más hacia Fernando, entonces. Sí. Y llega desde Villa Elisa hasta Fernando. claro. Bueno, 6 parroquias, me parece que están bien alineados. Estamos ustedes, todos, sí. como los astros. Estamos los astros. Bueno, y decime, ¿y qué estás haciendo allí, Tamara? Sí. Como animadora, sobre todo dentro de tu parroquia, ahora, porque esa es tu realidad. Sí, la verdad que nosotros ahora estamos recomenzando, como usted también mencionó, estamos volviendo a tratar de que vengan más jóvenes también. Ya. Nosotros asumimos hace poquito este cargo, estamos 6 Ah, en la ya. pastoral juvenil, pero de a poquito se van sumando más jóvenes. Y en este marzo tenemos prevista una reunión que va a ser para la conformación de nuestra comunidad juvenil ahí también. Ah, ya. El objetivo realmente de nuestra pastoral es que nosotros asumimos el cargo por 2 años. Ah, 2 Y años. entonces... ¿Y vos de cuándo que está? Si es 2 años. ¿O Y cuánto ya está? de diciembre recién. Ah, ahora, Sí, hace poco, recién, entonces. reciencito, sí. Y antes ahí era una parroquia mucho con este padre Clever, creo que estaba. Y antes, el ¿verdad? Fray Clever. Era todo, era exorcismo. Ustedes los jóvenes, Pepio, todo exorcizado ahí, ¿no? ¿O Sí. no? ¿Eh? O por eso que los jóvenes no se iban, porque no querían ser exorcizados. No, estábamos también ahí. También. Siempre estábamos. Bueno, y ahora quieren recomenzar, ¿en qué sentido? ¿Quieren Sí. atraer a más jóvenes? Más jóvenes. Sobre todo en conformar una comunidad, como se dice, en vivir en común unión, ¿verdad? Ya. Con las personas y también fortalecernos en la fe, crear redes de que puedan ser también, afianzar más nuestra fe, también nuestra autoestima, formar líderes para esta sociedad también que necesitamos, ¿verdad? Y en este periodo lo que más queremos conformar es comunidades juveniles en cada capilla correspondiente a nuestra parroquia. Claro. Entonces, Ojalá, che. Porque tienen también varias capillas, ¿verdad? Sí. Varias capillas. tenemos. Yo no recuerdo bien, pero creo que fui en 2 o en 3 por ahí, de esas Sí, capillas. en Antes de ser parroquia, cuando era capilla, me iba ahí a... Le cambiaron el nombre, ¿no? San Era Miguel Santo... era. Exactamente. Sí. No, era Santos Arcángeles, antes San era Miguel. San Miguel. Y yo, cuando era sacerdote joven, me habían llevado ahí varias veces para celebrar la misa, porque dependía, no tenía sacerdote, etc. Sí. Hasta que después lo hicieron parroquia. Crecimos Bueno, mucho. y Jonathan, ya en tu humilde, y vos, a ver, contanos un poco, porque vos tenés más experiencia, porque vos tenés la formación de seminarista, y entonces, ¿qué es lo que están haciendo allí en Areguá con los jóvenes? Y actualmente estoy como parte del equipo de formación en ayudando mucho a los jóvenes a fortalecer, como casi podría ser como la realidad en que está viviendo aquí Tamara, pero con la diferencia de que ya se está levantando poco a poco. Ya. Poco a poco. ¿Tuvo qué influencia esto de la pandemia? Que los jóvenes parece que aprovechamos para hacerse más caigüe y no se vayan hacia sus capillas, eso. Yo podría decir que sí. Sí, sí. Podría decir que sí. Medio se anquilosaron, se acostumbraron a la pandemia. Sí, Y sí. mucha gente también parece que quiere ver al País Cabaña por la tele, no vaya. Así mismo. Y entonces ya anda José, díganlo ahorita. No, porque como te dije, la pandemia influyó mucho tanto en lo mental como en lo espiritual a ellos, y también porque podría decirlo así a cabalidad de que también estaban muy decaídos en lo espirituales, están muy atraídos a la tecnología. Ah, La tecnología es lo que hace que el joven mismo no quiera salir. no quiera salir Se o, no, encierra. o se... ¿Para qué o sea- vamos a irnos si yo de aquí ya te voy? Che, Sí. poné huevo a tu casa. Tan, 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 tron, tron, tron. Así mismo ¿Qué es. tal, che? ¿Me te copio? Sí. Mucho por tu diente. Bueno, Sí. y ahí está. Y hablan. Y también podría decir las adicciones, principalmente la droga, el alcohol, el libertinaje, las ¿Por qué, fiestas. che? ¿Qué hace eso? O sea, prefiero ir a un lugar donde pueda tragar, tomar, drogarme.
En vez de ir a formarme, educarme, buscar valores, principios. Y buscan más el placer pasajero. Ya. Buscan más el placer pasajero porque se fijan por lo fácil. Se fijan por lo fácil, podría decirlo así. Y vos me dijiste, Jonathan, que estás en la parroquia central de Areguá, Sí, Vigía La Candelaria. así mismo. Porque me dijiste que viví en Cancopemí. Sí. Y ahí hay otra parroquia también. Sí, está San San Antonio. Antonio. Sí. ¿Y vos qué haces en San Antonio? Y No. estuve ahí en una comunidad juvenil. Estuve también en Mira, la que si tu pastoral. párroco está viendo este programa, va a decir, bajo Jonathan, y nada. Y ese te va a ir a tu casa y nada. No, que no sé, no, que ahora está de vacaciones. Así, bueno, el país está de vacaciones, pero los días continúan. No, seguro que se va a Las enterar. vacaciones, claro. Se va a enterar seguramente. ¿Cómo se pero- llama el país? El de San Antonio se llama Padre Francisco Mesa. País Famoso Mesa, país. famoso Paillillo, sí. Yo siempre tiene una gorrita así Decía, en su cabeza. Bueno, vamos a mandarle un saludo, voy a decir, aquí hay uno ahí que se te escapó de tu rebaño, le iba a decir, y vaya reina. No. Sí, ¿y cuántas cuadras por ahí o queda esa parroquia de tu casa? A media cuadra. A media cuadra. Sí. Y vos tenés que viajar hasta Virgen de la Candelaria. Sí, o sea, realmente yo me propuse o sea, como descubrí que tengo la vocación misionera. Ah, ya. Bueno, ahí me callé. Me dijiste esa palabra mágica, misionera, misionera. Sí. Entonces, salir, ir, buscar, ¿verdad? Procurar y ofrecerlo. Realmente para todos los que necesitan. Yo Porque- te estiré nomás la lengua para saber, ¿verdad? Porque hay muchos jóvenes así, ¿verdad? Yo también conozco, ¿verdad? Que hay Sí. muchos jóvenes que van, no sé, por ejemplo, a algunos jóvenes les encontré, por ejemplo, en el hospital, en IPS, ¿verdad? Y ellos se van ahí y misionan y visitan a los enfermos. Y me dicen, y ¿podés venir a ayudarnos, hacemos una misa y vamos a visitar a los enfermos? Interesantísimo, ¿verdad? Sí. Y entonces, pero se va ahí en su capilla, nadie le conoce, silencio. No, pues y yo quiero ir y misionar a otra parte. Porque ellos pues se consideran, dice el profeta, ¿cómo es? Nadie es profeta en su tierra. Exactamente. Eso es cierto, Tamara. Y vos con tu parroquia, ¿qué tal, Sí, Pío? no. ¿Se puede, Pío, con los jóvenes? Sí, de a poquito se puede. ¿Se puede? Hay que tener mucha paciencia, ¿no? ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí. Y si yo te pregunto, por ejemplo, Tamara, y vamos a hablar después también en el otro bloque, ¿cuál sería la realidad allí en Villa Alicia, por lo menos esa sección? Mira que vos ya estás trabajando, ya digamos así, porque vos ya estás directamente haciendo un servicio a tu comunidad dentro de la medicina. Sí. La realidad que se encuentra en nuestros jóvenes. Hasta podríamos decir, ya que son términos tuyos, ¿cuál es la enfermedad? Ya, ¿verdad? ¿Cuál es la enfermedad? Y sobre todo vos que sos médica, porque vos tenés que descubrir pues, y darle el remedio. ¿Cuál sería el remedio para estos jóvenes dentro de tu parroquia para que sean más cercanos, ¿verdad?, a Dios? Y el remedio, sobre todo, lo que... Pero la enfermedad no me dijiste, pues Ah. el remedio le quería dar, sin saber cuál es la enfermedad. ¿Qué clase de doctora vas a hacer hoy? O soy ya de eso que ya intuílo, ya. No, esta es una enfermedad de Moine. Y la verdad que, así como también mencionó Jonathan, la búsqueda de la felicidad, vamos a decirle... En lo pasajero. Sí, en lo pasajero. Queremos todo muy rápido y no buscamos algo que de verdad sea duradero, ¿verdad? Pero esa no es ya una enfermedad de lo que dicen ahora de los millennials. Ah, sí, exactamente, sí. O sea, dice que todo es rápido, Todo todo ya, queremos ya. sí. Sí. Yo recuerdo un italiano, cuando hacía su prédica, siempre él decía, nosotros somos como los que van al supermercado, dice. Entonces, donde no hay nadie que se le ofrece, Señor, ¿qué quiere? Sino que donde vos te vas y ya te vas ahí, agarrar lo que querés, cargar y te vas. Y dale rápido aquí, no quiero lo que ni haya cola, fila, ¿verdad? Me voy, Todo ya rápido. pago. No quiero lo hay que, millennial. Sí. Eso es interesante, me hizo pensar bastante. Somos de la sociedad de los supermercados. Supermercados. Millennial. Bueno, La cura, ¿no? la cura, pues no, y después vamos a volver, porque en nuestro tiempo pues siempre sigue aquí Tamara, y así la gente también queda y van a esperar. ¿Qué va a decir Tamara? ¿Qué solución nos va a dar? Porque a todos nos tiene que ayudar eso, ¿verdad? Sí. Para que podamos dar solución y remedio de una médica, doctora aquí ya dentro de poco. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí tenemos a estos dos jóvenes, uno que viene de Areguá. Bueno, la ciudad de la frutilla, pero donde Ocacupemí. Ese dentro de poco ya va a ser una ciudad independiente ya, ¿verdad? ¿O no quieren independizarse? ¿Ustedes quieren ser aregüeño? O sea, yo personalmente me siento mal. Pero no están luego tan lejos también, ¿verdad? No. ¿Cuántos kilómetros están ahí de la...? A 3 kilómetros, ¿no? 3 kilómetros, Sí. 3 kilómetros. Sí, pero ahí veo que ya hay una población bastante Sí. formada, interesante. muy interesante. Si ahí alguien viene, un intendente inteligente que no coma plata y eso, ¿verdad? Y que haga bien las cosas, eso enseguida, las calles empedradas, bien lindo, árboles, pone iluminaciones, y eso ya es una ciudad. Sí. Eso en un año se puede hacer maravilla. La verdad Entonces que aquí sí. lo primero no tenemos cabeza y siempre pensamos a ver cómo vamos a robar y mejor sin que nadie se dé cuenta. Que nadie se dé cuenta. Todo el mundo se da cuenta. Bueno, Sí. a ver niña, a ver decimos, pues ya que hablamos justamente de curación, de sanación, ¿verdad? Porque esto también es, un día tenemos que hablar de política, a ver cómo sanarnos también de esto, ¿verdad? También. Bueno, pero ahora vamos a ver un poco cómo podemos sanar y ayudar a nuestros jóvenes, ¿verdad? Para que se entusiasmen y que después puedan ser así gente no serviles, sino que del servicio para la comunidad. Así mismo es. Y yo creo que la clave es el amor. El amor. El amor. Porque todos los jóvenes yo veo que también están muy carentes de amor. Y ese amor tanto propio como, o sea, primero obviamente hay que amarse a uno mismo para poder amar a los demás también. Y ese amor propio hace falta mucho. Y entonces también nosotros podíamos ser esas personas que le demuestren amor a ellos primero también para que comiencen a amarse a sí mismos, valorarse. Y entonces así también no mendigar cosas, o sea, mendigar amor y no entrar en vicios, porque desde ahí también parte. Que puyoso, ¿verdad? Tengo una médica, pero que va mucho más allá de darle una pastilla o amputarle la pierna nomás a una persona, ¿verdad? Me parece que te fuiste al clavo. Pero, Tamara, ¿te parece que eso que vos estás diciendo del amor es fácil ya de ofrecer hacia nuestros jóvenes, ustedes como grupo juvenil? ¿Cómo lo que van a hacer? O sea, cosas prácticas. Porque esa es la teoría. Claro. Espectacular. Y te felicito. Pues también nosotros los países hablamos mucho. Hay que amarse, amar al prójimo, al amor, el amor, todo el amor, ¿verdad? Que sabemos que es eso. Pero lo práctico, ¿cómo vamos a amarle? A ver un poco, en casa, en la familia. Porque es cierto, los psicólogos y todo eso nos dicen que si un joven está en la calle, si está en la droga, si está en el Uroreí, es porque no yujuila y cuara, no encuentra ese amor que vos estás diciendo. En los grupos juveniles ustedes pueden ofrecer verdaderamente ese amor y esa capacidad de que ellos se conozcan a sí mismos y se amen como vos estás diciendo. Sí, estamos así como actividades concretas, vamos a decir. Tenemos charlas también que son sobre las diferentes cosas. También nosotros, una forma de también amar y demostrarle amor es escuchando sus problemas. Capaz muchas veces hay cosas que nosotros vamos a poder ayudarles, pero en otras no, ¿verdad? Claro, pero claro. Escuchando ayudamos mucho. Claro. Y los papás, Jonathan, tienen tiempo así, como dijo aquí Tamara, para escuchar a sus hijos. Pues todo el mundo trabajamos, todo el mundo estamos enloquecidos. Detrás de la plata no nos alcanza nuestro sueldo, tenemos que hacer esto, tengo que mantener a mi familia. Ya no puedo tener más 3 hijos, 2 hijos, por ahí nomás. Después la colegio, después la TMBU, después la transporte, todo. Tenemos que tiempo todavía, Jonathan. ¿Cómo es en tu realidad de Cacupemí y Areguá? Y en Areguá en parte hay muchas familias disfuncionales y parte casi no tienen tiempo porque se dedican mal al trabajo, realmente. Muy poco, o sea, sí hay, pero una minoría que tal vez pueda escuchar, pero no sé si decirlo así por lo suficiente.
a los hijos, principalmente a los jóvenes, a los adolescentes, porque son los más, podría decirle, los más propensos a caer en las tentaciones del mundo. Claro. Pero después, Jonathan, de escuchar a los jóvenes, está muy bien. Sí. Pero los jóvenes, pues no evitan siempre, está hablando, nomás sentarse aquí y hacer, no sé, un coloquio. El joven, ¿qué es lo que quiere? Quiere acción. Como por ejemplo, ya que vos fuiste seminarista también, ¿cómo se les presentó? ¿Cuáles son las estrategias que se puede utilizar con los jóvenes para que ellos estén siempre en ese dinamismo? Y claro, dentro de eso la capacidad también de expresar, ¿verdad? Porque esa pues, es la forma como ellos se dan a entender y como nosotros, entre comillas, le estamos escuchando como sociedad. Y yo creo que por sobre todas las cosas es hacernos igual a ellos. Ajá. O sea, tener la propia esencia de ellos, de esos mismos jóvenes. Sí. Y tipo, no ir así rápido, sino ir de a poquito, Claro. con mucho, o sea, primero acompañarles. Claro. Acompañar Y que saber ellos están- mismos den también las ideas, ¿no? Sí, Por ejemplo, el joven exactamente. te va a decir, vaya de torneo de vóley, por ejemplo. Así Vaya, mismo. voy de torneo de carrera de caballo. Hmm. Así hay carrera de caballo. No, carrera de caballo hay no. más. Pero vamos sí, a hacer carrera de cureí. ¿Hay carrera de cureí? tampoco. No. Vamos a hacer carrera de ¿qué es lo que se? Más a lo que hay ahí es así, torneito así de Torneo. piquivóley. Piquivóley y fútbol. Fútbol ya sea de campo, Sí. arena, Arena. futsal. Y bueno, y esas cosas con lo que hay que hacer. Yo digo, algunas veces nosotros decimos, vamos a hacer formación, invitamos a todos los jóvenes, le vamos a hablar sobre el amor a Dios. Que está muy bien, Sí. muy bien. Pero el asunto es que el joven no como, ay, te va a escuchar, a ver cómo Dios me ama, listo, con todos los problemas que tiene, no quiere escuchar nada. No. Entonces, los salesianos siempre en ese sentido trabajaban primero fútbol, misa, sello y después ahora partido, fútbol, 24 horas, ¿entendés? Sí. Pero a través de eso le iba formando y le iba educando y le iba dando los valores y los principios, ¿verdad? Claro. Y yo pienso que muchas veces nosotros ya apuntamos demasiado, ustedes son demasiado intelectuales teólogos, ¿verdad, Tamara? ¿Cómo va a hacer ustedes? A ver, de pucaina, a ver. No, y sí, eso es muy cierto. Ah. Atraemos más también con conciertos. A los jóvenes les gusta mucho eso, porque hacemos alabanzas y se mueven ¿En serio? y comparten más con otras personas. También atrae mucho los amigos ¿En serio? a la iglesia, sí, ¿En serio? las personas, porque ¿Qué clase, por ejemplo, hacen de concierto ustedes? ¿Hicieron ya alguno o van a sí, hacer? este año también vamos a hacer, pero solemos hacer en la Pascua Joven, por ejemplo, que ya se acerca. Invitamos varios grupos que son católicos, músicas católicas, alabanzas, y bailamos todos, cantamos todos juntos. Sí. Bueno, primero les voy a felicitar y no les quiero pinchar el globo. Y se desinfló el globo. Pero yo hasta ahora estoy escuchando solamente una actividad que usted piensa, pero 365 diarios. Y al joven por Pascua, o sea, falta mucho lo todavía. Después terminó tu Pascua y después ¿qué haces? Hacer los 365 días. Por eso nomás yo le decía, el fútbol pues, vos podés jugar todos los días, todos los fines de semana, piquiboli, podés llamarle, podés entusiasmarle, básquetbol, lo que sea. O incluso también si quieren hacer cada mes un festival de música, de danza. O sea, algo así pues se tiene que hacer, ¿verdad? Realmente para conquistar al joven creo que es necesario conquistarla a través del arte. Del arte. El arte, ya sea la música, la pintura, el dibujo, también eso mismo que dije, el deporte, los conciertos, las actividades, así que todo sea para el joven, para el joven, por el joven y con el joven. Ya. Yo, por ejemplo, escuché en estos días, y tengo que ir a visitarle porque escuché nomás todavía, que hay un grupo de jóvenes universitarios que ellos, ¿sabe qué? Pagan 300.000 guaraníes por un fin de semana y se van de viernes, sábado y domingo. Ellos, todo lo que quieren, y se van a trabajar y a dedicarle a una viejita que vive en carpa o lo que sea para su casita. Así mismo Es espectacular. Yo me quedé así. En Altos hicieron eso y están haciendo, ¿verdad? Sí. Entonces eso a mí me llamó. Bueno, y eso le entusiasma a muchos jóvenes. Claro, algunos imporiajunos pueden pagar 300.000 guaraníes, pero eso pues es otra vez para comprar cemento, cal, Sí. arena, ladrillo, etcétera. Entonces ellos otra vez, y vos sabés que muchos jóvenes se van, y eso es lo que me llamó la atención.
Tengo que ir con jóvenes para los jóvenes de familia y mirar cuando ellos están trabajando y haciendo estas cosas. Sí. Ellos lo hacen en silencio y eso me gusta también, ¿verdad? No es que hacen bombo de aquí para allá, no sé, exagerando instituciones. Queremos plata, pum, y después vos no ves nada que se haga, ¿verdad? O sea, se di, pero se hace poco, ¿verdad? Así Como nuestras instituciones. Por eso verdaderamente le estaba preguntando. Yo le estoy estirando un poco la lengua, no a ver, Tamara, no quiero que te enoje y después termina el programa y me esté pegando aquí, ¿o qué, verdad? Y me quedo todo chinchona y moretón, ¿verdad? Bueno, pero vos estás contenta, Tamara, de todo lo que se te viene aquí como un reto, ¿verdad? Para el 2025. Sí, muy contenta y es algo desafiante porque no es fácil. Ya. Pero... Sobre todo entusiasmar a los jóvenes, no es fácil. Sí, no. Así como mencionaste, hay que tener ideas cada vez más innovadoras para poder atraer. Claro. Sí. No, hay que ser innovadores. Sí. Si no somos innovadores, aquí se nos pasan todo, ¿verdad? Y por eso nomás yo le decía, porque yo me doy cuenta, ¿verdad? Y algunas veces yo mismo como sacerdote me doy cuenta que yo les puedo llamar, vengan aquí porque yo voy a hacer una misa de Espíritu Santo, que está muy bien, no estamos hablando, pero el joven hasta cierto punto y te va a venir 1 o 2 veces, Sí. pero después tenés que hacer fútbol de salón, campeonato, equivole, y después escucharle a ellos qué es lo que quieren. Y si vos le seguís la corriente y a través de eso vas evangelizando, espectacular. Por eso es la frase que nosotros siempre decimos, ¿verdad? Evangelizar educando y educar evangelizando. Eso es lo ideal. Bueno, queridos amigos, nosotros aquí con Tamara y Jonathan volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Aquí estamos entonces con Tamara de Villa Elisa. Bueno, futura médica, che. A ver, todavía no sabemos tu especialidad, ¿verdad? No, todavía. No, tampoco no sabes todavía, bueno. Estoy ahí. Pero viste que yo estoy yendo hacia la vejentud, ¿eh? Así que me vas a cuidar, Nina, vos, Tamara. Bueno, y vos, Jonathan, vos me vas a arreglar todo lo que hay aquí, ñande yañe. Sí, claro. Arregla para ese computador. Sí, claro. Ocupaba, Sí, así mismo. Y bueno, ahí me vas a cambiar las placas y vas a decir, no, la evangelización tiene que salir, tenemos que arreglar al padre de su computadora que funciona así. su tele. Así, bueno. Sí. Entonces, ahora ya estamos casi llegando al final, ¿eh? Cuarto bloque siempre, y nosotros les pedimos a ustedes, Jonathan y Tamara, que con toda esta experiencia hermosa de su juventud y que se están dedicando, siempre dentro también de una profesión, ¿verdad? Como ustedes quieren ayudar a la sociedad a través de todas las partes, ¿verdad? Técnica de lo que es la computación y todo eso, ¿verdad? Entonces Tamara, a través de la medicina, a través de un servicio tan lindo a los enfermos. Bueno, vamos a comenzar con Jonathan entonces. Okay. Bueno, ya que siempre comenzamos con ella, ahora comenzamos contigo, Jonathan. ¿Qué querés dejar como mensaje a los jóvenes o a los papás o a la sociedad? Que se atrevan a navegar contracorriente, que no tengan miedo, que no te menosprecien por ser joven, que en la iglesia sí sos muy valorado, sí sos muy escuchado, tus ideas son muy buenas, que por sobre todo no tengas miedo a ser tú mismo. O sea, eso le podría decir yo al joven. Y a los papás y a la mamá, que tengan ese tiempito a la vez de dialogar con el joven y de rezar por sobre todo, porque también la oración hace que el joven mismo se fortalezca, tenga más comunión con Dios, tenga comunión más también con María Santísima, con todos, consigo mismo ya. también.
Vos sabés que una de las cosas esenciales y fundamentales es justamente lo que vos estás diciendo, Jonathan, que eso se llama formación integral, ¿verdad? O sea, primero, no menospreciar la propia juventud, saber la capacidad. Yo trabajé 2 años así directamente en internado, escuela agrícola. Sí. Entonces no eran los ni seminaristas ni nada, sino que eran jóvenes que venían con 15 años, entonces se quedaban 15 o 16 años, porque eran 3 años, ¿verdad? 16, 17, 18. Antes fue el 6º curso, se terminaba a los 18 años. Sí. Bueno, y vos sabés que una de las grandes maravillas que siempre me tocó el corazón era eso, que veía a un joven que venía ahí, pobrecito, parecía un gusanito, pero después en la medida en que vos le vas formando. Y en los internados era mucho mejor todavía, ¿verdad? Sí. Porque en el internado pues, vos podés dirigir mañana, tarde y noche. Y yo les tenía ahí desde el domingo a la noche hasta el sábado al mediodía. Y algunos incluso se quedaban, luego no sé, iban de Franco, le decíamos nosotros, ahí se quedaban ahí. Y entonces hacíamos la música, el deporte, después el estudio, después las charlas, la formación. Espectacular. Sí. Muchachos que salieron así, todos son ingenieros y todos son gente de mucho valor hoy en día en la sociedad, ¿verdad? Sí, así. Pero la formación y la educación, eso es esencial y fundamental. A ver, ya le apretó por eso que vos estás diciendo. Sí. Bueno, Tamara, decime, ¿qué vos le propones ya que vos estás al frente? Y mira, que vos tenés una responsabilidad muy grande allí en tu parroquia. Sí, y yo primeramente decirles que sueñen en grande, que fueron creados para grandes cosas, que Dios tiene propósitos hermosos en la vida de cada uno. Y también, como nos dijo una vez el Papa Francisco, ¿verdad? Que no seamos administradores de miedo, sino sembradores de sueños, ¿verdad? Y entonces, eso, que soñemos en grande, que si Dios puso un sueño en nosotros, en nuestra mente, es porque ya tiene un plan para cumplirlo. Qué lindo, che. Sembradores de sueños, eso me gustó, che. Sembrar el sueño en el corazón y en la vida de tantos jóvenes, porque cualidades y capacidades impresionantes, como yo le digo, una vez que nosotros le despertamos en el joven esos sueños, como decía Tamara recién. Y una de las frases de San Juan Bosco, el padre y maestro de los jóvenes, que justamente aquí atrás le tenemos, ¿verdad? Ahí atrás le tenemos a San Juan Bosco. Este es el gran formador de los jóvenes, por eso le llaman padre y maestro de los jóvenes. Él justamente decía que los jóvenes valen mucho y tienen una riqueza, una mina, una fuente, una cantera, dice, de valores espirituales y capacidades para hacer grandes cosas en el mundo. Y después terminaba diciendo, ¿verdad? Pero como para comprometerle a los demás, lastimosamente que algunas veces los jóvenes no saben que tienen esas cualidades, riquezas y potencialidades. Y terminaba con la tercera partecita diciendo, por lo tanto, nosotros educadores, papá, mamá, educadores y todo lo que estamos, tenemos que ser capaces de darles a conocer y a entender lo que ellos valen. Por eso que me gustó, y vos también dijiste, y esto lo tomamos ya que ustedes nombraron, que los jóvenes tienen muchas cualidades. Lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo es un joven que estaba al frente de una comunidad siendo jovencito, y Pablo le pone como encargado de esa comunidad. Estamos con la primera carta que le envía San Pablo a Timoteo, y miren lo que le dice en el capítulo 4 del versículo 12 en adelante. Que nadie te desprecie a ti, Timoteo, por ser joven. Más bien, hazte modelo de los que creen en la palabra de Dios, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el carisma que está en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos de los sacerdotes. Pon atención en estas cosas, Timoteo. Aplícate a ellas para que tu progreso sea conocido por todos. Ten mucho cuidado de ti mismo y de las enseñanzas recibidas.
persevera en estas obras, pues actuando de esta manera te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. ¡Qué espectacular! Esto viene al niño al dedo lo que usted me dijo, Jonathan. Sí. Espectacular. Todas las cosas, no quiero volver a repetir, ¿verdad? Porque creo que lo que Pablo hoy está diciendo a su comunidad es algo magnífico, y sobre todo porque va directamente a nuestra manera de actuar y a nuestra forma de ser. Primero, luego le dice que nadie te desprecie por ser joven. Nadie. O sea, no te achiques y pienses, ay, yo soy muy jovencito. ¿Se acuerdan Jeremías? Sí. Jeremías capítulo 1 del 4 en adelante dice, Señor, yo soy un niño que yo no sé hablar. Sí. Y el Señor mismo también le responde, no digas, Jeremías, que eres un niño, porque soy yo el que pondré en tu boca, en tus labios, las palabras que tú tendrás que decir. Y esas pues son las cualidades y riquezas que cada uno de nosotros recibió de parte de Dios. Lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Simplemente descubrir. Y por eso entonces algunas veces los jóvenes que no son capaces de descubrir esas cualidades y riquezas que Dios les ha dado, es ahí donde nosotros tenemos que actuar. Y ahí entonces, Tamara, está tu función, ¿eh? Sí. Pues si vos sos la coordinadora. Cazadora de talentos. Qué linda, che. Desde ahora, Tamara, 2 puntos, cazadora de talentos. Está bien eso. ¿Y vos, Jonathan? Y yo soy el que cuida los talentos. El que cuida los talentos. El que cuida y multiplica los talentos. Está bien eso. Y bueno, y eso justamente lo hacemos con la formación y la educación. Y no se olviden lo que siempre el ahora cardenal Cristóbal López siempre, él está por Marruecos, trabajó muchos años aquí en Paraguay. Formación, oración, recreación y misión. 4 cosas que ustedes tienen que ofrecer a sus jóvenes. Vos y vos. Nunca se olviden. Formación, vos ya me dijiste ya eso. Sí. Pero después está oración. No se olviden que los jóvenes tienen que rezar en ese momento. Después tienen que tener recreación, lo que estuvimos diciendo, para atraerlos y estar. Y nunca se olviden que estamos llamados también a misionar, a hacer algo por los demás. Comenzando por casa, ahí tenemos que ser los primeros misioneros, ¿verdad? Con mamá, con papá, con nuestros hermanos, portarnos bien y hacer bien las cosas. Y bueno, así entonces, queridos jóvenes, muchísimas gracias, Jonathan, por estar aquí hoy compartiendo tu experiencia, muchísimas gracias, tu vida, eso es muy importante. Y Tamara, vos también. Jonathan estuvo entonces en el seminario, pero ahora está trabajando a full en su parroquia, está ayudando y misionando. Es muy importante, Dios tiene la vocación para cada uno. Y Tamara, entonces no estuvo con las monjitas, pero ahora quiere irse con las monjitas. Te reílo, Bueno, está bien. Muy bien, que Dios les bendiga y hagan un buen trabajo ahí donde Dios les puso. Vos con la medicina, curando a muchos, y vos sobre todo entonces también ayudando a muchos para que puedan utilizar bien los medios de comunicación. Y les dejo la bendición de Dios a todos ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.